Hoy yo quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, del verso 1 al verso 6. Este es uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10, del 1 al 6. Y quiero hablar sobre este tópico. Y quiero que me escuchen bien porque hay tantos predicadores que dan promesas que yo no sé de dónde sacan eso de ellos de la Biblia. Y el título como que tiende a dar la impresión que yo soy uno de esos predicadores, y yo les aseguro que no. El título de mi mensaje es Ingredientes para el éxito. Ingredientes para el éxito. Hechos capítulo 10, del 1 al 6 dice así: había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde, como a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le decía: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Escuchen el verso 5, porque tal vez solamente soy yo, pero por eso que me gusta tanto este capítulo, porque cuando Dios me lleva a un lugar, es como que me agarra de la mano y me dice: vamos a ir paso por paso. Y eso es lo que yo veo aquí en el verso 5. Dice: ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. Si me ven caminando por aquí, no se asusten. A mí me gusta caminar y como cubano tengo que hablar con las manos. Y también yo he predicado tanto que yo sé que a veces, aquí tal vez no, nunca he estado en esta congregación, pero yo sé que hay congregaciones que cuando llega a cierta hora, si el predicador no termina, yo creo que aquí abajo hay como un trapdoor, ¿no? Que alguien me ala y me voy y se acaba el servicio. Entonces yo siempre viajo por ahí para que si cuando abran la puerta, que yo no me encuentren por aquí, yo estoy por allá. Pero quiero hablarles hoy sobre ingredientes para el éxito basado en estos 6 versos. Esta es una historia que tomó lugar más o menos en 3 o 4 días. Es una historia que presenta 2 culturas diferentes, la de un judío de nombre Pedro y la de un romano de nombre Cornelio. Y aquí entre nosotros hay muchos de diferentes culturas. Es una historia de cómo Dios tomó a estos 2 hombres con 2 ideas diferentes, con 2 culturas diferentes, con 2 pensamientos totalmente diferentes de Dios, y los trajo a ser unos en Cristo Jesús. Y la pregunta que debemos de hacernos hoy es: ¿qué es tener éxito en nuestra vida cristiana? No es cómo tener éxito en el ambiente secular, sino cómo puedo yo ser una persona con éxito en el trabajo que Dios me ha dado para hacer, como pastor, como líder, como maestro, como un siervo de Jesucristo. Antes de darle mi definición de éxito, quiero compartir con ustedes
varios mitos del éxito. Muchas personas creen que el éxito es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso es un mito, porque tú puedes estar cruzando la calle en el mismo tiempo que viene un camión por el otro lado, y el camión te pega y te mata o te parte 20,000 costillas. Eso no es, desde el punto de vista mío, eso no es éxito. Eso es un desastre, doloroso. Otros dicen, éxito es conocer a las personas que tienen influencias. Eso es un mito, porque es verdad. Una persona que tiene influencia te puede conseguir un trabajo, pero tú puedes ser el hombre o la mujer más miserable en ese trabajo, porque ahí no es donde Dios quería que tú fueras. Y un último mito sobre el éxito es tener buena suerte. En la Biblia yo no encuentro nada que viene por suerte. Todo está en el plan divino de un Dios que quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Amén. Mi definición de éxito es esta. Mi definición de éxito es ser impactado por Dios de tal manera que tu vida impacta a otras personas. Ser impactado por Dios de tal manera que mi vida impacta la vida de otras personas. Eso es, para mí, tener éxito en las cosas de Dios. Habiendo dicho todo eso, déjeme decirle la historia de el éxito mío, si lo podemos decir de esa manera. Cuando yo me casé hace 33 años y medio, vivíamos en Maryland. Yo había ido al seminario en Memphis, Tennessee. Nos casamos y cuando éramos novios, ella era mi jefa, mi patrona, y todavía lo sigue siendo, ¿no? Después de 33 años y medio. Eso nunca cambió. Pero íbamos ahí donde estaba trabajando en Maryland, a la esquinita, había un restaurante cubano y a ella le gustaba la comida cubana. Y cuando eso yo podía comer y comer y comer y estaba tan flaco que casi que no tenía que tomarme radiografía, se me veía todo, las costillas y todo. Y ahora nada más que veo la comida y engordo. Pero a ella le gustaban, y a mí también, los frijoles negros y el arroz blanco y eso, ¿no? Y pues yo quise impresionar a mi italiana cuando nos casamos. Estábamos en Memphis, Tennessee. El arroz yo lo sé hacer, el arroz me encanta hacerlo. A mí yo lo hago como me gusta a mí, ¿no? Así que el arroz yo lo hice. Los frijoles es otra cosa. Pues yo veía que mi mamá compraba los frijoles en Cuba y los ponía sobre la mesa y echaba las piedritas para allá y después ponía los frijoles en una cazuela llena de agua. Pues se pasaba la noche ahí y después de ahí para adelante yo no sé qué es lo que pasaba y yo no sé lo que le echaban, así que yo no me iba a hacer ese experimento. Entonces esto era una comida para una italiana hecha por un cubano que salió de Cuba a los 9 años. El arroz sí estaba hecho con mis manos, el frijol tenía que ser Goya. Y entonces me fui, óigame, esto fue en el año 79, en Memphis, Tennessee. En el año 79, en Memphis, Tennessee, no había muchos hispanos. Así que yo no creía que iba a tener ningún dolor de cabeza. Fui a Safeway a buscarme 1 o 2 latas de frijoles. Y para mi sorpresa, cuando llego ahí me encuentro como con 5 marcas de frijoles. Y ustedes, las damas, compran de una manera diferente a nosotros. Yo empecé a agarrar latas porque estaba sorprendido. Yo fui por una y me encontré 5 marcas. Y yo digo, bueno, aquí tengo que escoger. Y empecé a levantar la latica, pero yo no estaba viendo el contenido o la marca. Yo dije Goya, pero yo no sé ni si era Goya. Yo agarré la lata
y empecé a ver el precio. Y la más barata es la que agarré y me la llevé a la casa, la abrí, la eché en un pozuelito de eso, la metí en el microwave. Cuando estaba ardiendo, se lo eché a los frijoles, al arroz blanco, y la italiana y yo, pero la italiana más que yo, estaba impresionada con el éxito que yo había tenido con esos frijoles negros. Sin embargo, 33 años y medio de esa historia, hasta el día de hoy, esos son los frijoles más aguados que yo me he comido en toda mi vida. Y yo llamé a mi mamá tiene ahora 98 años, y la llamé y yo sabía que, como dice el cubano, había metido la pata cuando ella dijo esta palabra. Le dije, mami, hice estos frijoles, pero sabía más agua que otra cosa, y cuando ella dijo esta palabra yo sabía que ahí yo había cometido errores. Dice, ¿qué lata usaste? Yo dije, no, ¿qué marca? Dice ella, Goya, no sé qué cosa. Yo dije, no, yo usé la lata más barata. ¿De qué color era la lata? Yo dije, bueno, amarilla, azul y no sé qué otro color. Y dice, ay, mijito. Cuando dijo eso yo sabía que, dice, esa lata no tiene todos los ingredientes. Y yo le dije, mami, ¿qué son ingredientes? Y dice, eso es lo que le da sabor al frijol, el ají y la cebolla. Y yo miré la lata y dice, no, esto tiene agua, sal y no sé qué cosa más. Y dice, no, te faltan todos los ingredientes. Y así como ustedes, delante de mí, se han reído de mi experiencia como cocinero, y está bien, yo también me río, pero hermanos, en las iglesias de nuestros países, hoy día hay gente como nosotros que estamos en la iglesia, que hemos profesado seguir a Cristo, pero nos faltan ciertos ingredientes para tener el sabor que Cristo quiere que tengamos nosotros. ¿No es cierto? Y díganme que sí, por lo menos algunos de ustedes, porque si no me lo dicen, entonces voy a creer que yo soy el único. A veces me invitan a comer y yo digo, hoy, ahí mismo en el retiro, la primera noche, hoy voy a comer un platico nada más. Pero estaba tan rica la comida que me comí un segundo platico. Ustedes hacen eso, ¿verdad que sí? Por lo menos uno o dos, así me hace sentirme bien. ¿Saben qué? Dios quiere que tú y yo tengamos un sabor que cuando la gente nos ve dice, yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes algo que yo no tengo. ¿Qué es diferente en tu vida? Y tú le dices, Cristo es mi Salvador, Él me transformó. Quiere que te diga, eso es lo que es tener ingredientes. Y el primer ingrediente es simplemente esto. Y aquí, como hay diferentes culturas, voy a usar muchas palabras. La que más me gusta no suena bien para el cubano, pero yo creo que esa es la que quiero usar. Somos personas ordinarias. Para un cubano un ordinario es una cosa que tú no sirves para nada. Eso no es lo que yo quiero decir. Una persona común, simple, ordinary people, una persona común, simple, ordinaria. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Muchos de nosotros cuando leemos la Biblia nos paralizamos porque vemos las grandes proezas de Moisés, Pablo, Josué, Abraham, María, y tú buscas nombre tras nombre y tú dices, yo no puedo hacer las cosas que este hombre o esta mujer hizo. Y lo que Dios te está diciendo es esto: ellos eran hombres y mujeres igual que tú y yo. Ellos se vestían igual que tú y yo, tenían un ropaje diferente,
pero ellos tenían un corazón, ellos tenían un estómago, ellos tenían una vesícula, ellos tenían un vaso, ellos tenían un hígado igual que tú tienes, localizado en el mismo lugar, porque ellos eran igual que tú y yo, creación de Dios. Y Dios los usó a ellos porque simplemente, aún siendo personas comunes, ordinarias, simples, eran personas que decían, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor. Y el Señor usó una cosa ordinaria, simple, común, para hacer cosas extraordinarias. Ponte a pensar, ¿quién era Moisés? Moisés era una persona ordinaria, simple, común, que quería servirle a Dios. Pero fíjense, lo simple que era Moisés. Moisés no era diferente a como somos nosotros. A Moisés, que era pastor de esta gran congregación en el desierto, que tenía loco a Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés, en un momento de desesperación, le pegó a la roca. Y Dios dijo, tú vas a poder ver la tierra prometida, pero tú no vas a ir a la tierra prometida. Pero este hombre común, simple, Moisés, dirigió al pueblo en el desierto. Dios usó a un hombre simple, común, ordinario como Moisés, que simplemente se entregó aún con sus faltas, igual que tú y yo tenemos faltas. Se entregó a Dios y le dijo a Dios, úsame. Y Dios usó a este hombre común, simple, ordinario, para hacer cosas extraordinarias. ¿Y quién era Josué? Josué era un hombre común, simple, ordinario, igual que tú y yo. Y Dios lo usó porque Josué simplemente se entregó a su Dios. Y Dios usó a Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién era Pablo? Pablo era uno que perseguía la iglesia de Cristo. Y mientras él iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, Cristo transformó su vida. Y Dios usó a este hombre perseguidor, simple, común, ordinario, de una manera extraordinaria. Y hasta el día de hoy, Pablo posiblemente es el mejor plantador de iglesia que este mundo ha conocido. Ha escrito un buen pedazo de la palabra que tú y yo estudiamos. Yo pudiera parar ahí y moverme al segundo ingrediente, pero quiero hacer este énfasis. Y tú y yo hemos hablado de Moisés, Josué y Pablo. ¿Y tú? ¿Qué será de tu vida? ¿Cómo piensas tú servirle al Señor por los días que te quedan de vida? ¿Puedes tú reconocer como primer ingrediente que tú y yo somos personas simples, común, ordinaria, que simplemente todo lo que Dios quiere es que tú te entregues totalmente y sin ningún pero a Dios, para que Dios te use a ti y a mí, aún siendo simple y ordinario, de una manera extraordinaria? Yo quisiera que el día que yo me muriera, mis amigos me recordaran de esta manera, que dijeran: Gustavo Suárez, un hombre ordinario, pero por su dedicación a Cristo Jesús, fue usado de una manera extraordinaria. La gloria y el énfasis no va a Gustavo Suárez. La gloria y el énfasis va al transformador de vidas, que es Cristo Jesús. En una vida que simplemente ha dicho: heme aquí, úsame a mí.
¿Cuál es el primer ingrediente? A ver, háblenme. Disposición de Dios, pero como dije yo, el primer ingrediente es reconocer que somos personas simples, comunes, ordinarias, pero Dios nos puede usar de una manera extraordinaria. Ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es, la oración. Aunque pudiéramos hablar mucho de la oración, déjenme hacerle un cuento sobre lo que me pasó a mí aquí mismo en New York cuando yo era pastor en el año 83 y 84, parte del 85 en Dunkirk, New York, por Buffalo. Había una hermana que se llama puertorriqueña, se llamaba, no sé si está viva todavía, Consuelo. Consuelo era una ancianita que amaba a Dios de todo corazón. Y Consuelo era una mujer de oración, una mujer dedicada a las cosas de Dios. Y como un pastor que acababa de salir del seminario y a un pastor con muchos años de experiencia necesita gente así en la congregación que vengan alrededor del pastor. Y esta hermana por los años como que de vez en cuando me lucía a mí que perdía el hilo, como que se le iba un poquito la chispa ahí. Y un día voy y yo no sé ni lo que le estaba diciendo. Me imagino que me estaba quejando de algo. Y ella me dice, pastor, ha estado viendo el canal 2. Y había en Dunkirk y en Buffalo había un canal 2 de televisión. Y yo dejé que eso pasara. Sabe que a veces tú le hablas a alguien y es como el cuento en Cuba que decían, adiós amigo, y el otro le decía, recogiendo mango. Estamos hablando de dos cosas. Entonces yo le dije algo a Consuelo y Consuelo me salió con el canal 2, entonces yo lo dejé pasar porque cualquiera entiende así y yo vuelvo a repetir la misma cosa. Y Consuelo insiste un poquitico más y dice, pastor, ha estado viendo el canal 2. Y yo le miro y me asusto un poco, pero sigo con mi cuento. Y ella viene y dice, pastor, ¿ha estado viendo usted el canal 2? Y entonces ahí sí me asusté yo, porque yo dije, aquí la arteriosclerosis esa pues ya le está atacando y le va a dar un patatú de esto y yo no sé qué hacer. Yo nada más que tenía como 20 y tantos años. Y entonces yo le digo, Consuelo, ¿qué tiene que ver el canal 2 con lo que estamos hablando? Y esta hermana me ha dado una lección que yo quisiera, después de unos 30 y tantos años, decirle a ustedes que yo la he aprendido, pero todavía la estoy aprendiendo. Esto fue lo que me dijo, pastor. ¿Ha estado usted doblando sus rodillas? Ese es el canal 2 que ella se refería. Doblando sus rodillas y viendo a Dios y escuchando de Dios para que usted tenga una palabra fresca para nosotros. A mí no se me ocurrió en ese tiempo, pero después de haberme ido me pongo a pensar, tal vez no le gustaban mis sermones, pero es verdad lo que ella dijo. La oración es integral al éxito tuyo y mío. Y cuando Consuelo dice, pastor, ¿ha estado usted viendo el canal 2? Debemos de ver al canal 2 con consistencia, todo momento en nuestro peregrinaje como cristianos. ¿Cuál es el primer ingrediente?
Persona ordinaria. Muy bien, ¿cuál es el segundo? Oración. Oración. Y el tercero es este. El tercero es, y lo oí mencionado en la escuela dominical, el tercero es obediencia. Obediencia, fíjense. Aquí está un romano en Cesarea, aquí, con su familia. Por allá está, si hay algún cubano aquí, perdónenme por lo que voy a decir, pero yo también soy cubano. En Miami no me atrevo a decir esto, pero aquí tal vez sí. Allá estaba el Cornelio, el romano, y aquí está el judío, / cubano, Pedro. Y ustedes tal vez dicen, oiga, este hombre de dónde aprendió la Biblia, porque yo no sabía que Pedro era cubano. Yo metí eso por esto. El cubano a veces habla y después piensa. Y Pedro hablaba muchas veces y después pensaba. Por eso que yo digo cubano o judío, porque así soy yo a veces. Y entonces estaban estos dos culturas diferentes. Cornelio está orando constantemente con su familia. Y este hombre está sentado sobre el techo de su casa, estilo a la construcción que se hace en Santa Fe, Nuevo México, esos techos planos, que era la arquitectura de ese tiempo, y de repente ve unos lienzos que vienen con cuadrúpedos. Uno de esos cuadrúpedos, yo estoy seguro, que tenía que haber sido un cochino, ¿cuál es la otra palabra? Chancho, pig, cerdo, ¿saben de quién estoy hablando? Marrano, viene por ahí porque el marrano, ese es el pig, con el arroz negro, con el arroz y arroz negro, eso es excelente comida cubana, así que yo sé que Pedro vio uno de esos, porque eso el cerdo no lo podían comer. Y oyó una voz de Dios que le decía, Pedro, levántate, mata y come. El judío que era un hombre de mucha distinción, pues ve un cerdo, que es un animal que no se toca, y otros animales cuadrúpedos. Y yo me imagino que él diría, Señor, yo no puedo hacer eso. Por el otro lado, Dios le está hablando al otro hombre. Y allá le dice, ahora. Por eso que les dije a ustedes que me gusta esto, porque fíjense, si toman estos pedacito por pedacito, ahora, Dios me tiene que hablar así, porque yo me pongo muy rápido. Yo quiero ya que Dios me diga, pum, 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 llévame al final, ¿cómo va a terminar esto? Y Dios me dice, cálmate. ¿Ahora qué? Ahora siéntate y calla. Espera a que yo te dé la próxima instrucción. Y en el griego, quiero que sepan que hay por lo menos 2 palabras para ahora. Ahora, en este mismo momento. Y hay otra palabra para ahora que dice ahora más tarde, ¿no? Por ejemplo, para el cubano, ahora es ya. Ahora en este momento. Como si yo les digo a ustedes, ahora no vamos a terminar el sermón, ¿no? Para el cubano, ahorita vamos a terminar el sermón, ahorita es más tarde. Para el guatemalteco y tal vez otros centroamericanos es la misma palabra, se escribe igual, se pronuncia igual, pero es al revés. Ahorita para ustedes es ya y ahora es más tarde. Dios sabía esto y le dice, ahora, ¿cuándo? En este mismo momento. ¿Qué hago? Siéntate y calla. La próxima cosa es envía. ¿Envía a quién? Cálmate. Yo te digo cuando estés listo.
ahora en este momento envía, ¿envía qué? Hombres. ¿A dónde? A Jope. ¿Qué van a hacer estos hombres en Jope? Entonces él continúa y dice, haz venir o busca a cierto Simón. ¿Cómo es este Simón? Tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón. Imagínense ustedes, si eso me lo dice a mí, yo me digo, wow. Entonces voy a mandar hombres a Jope a buscar a Simón que se está quedando con otro Simón. Señor, ¿y si traigo al Simón equivocado? Y eso pasa en la vida real, que Dios nos manda y tenemos que distinguir. Y Dios dice, escucha, obedece, escucha y obedece. Yo te voy a guiar y todo va a salir como está en mi plan. Eso es lo que pasó por allá. Por aquí estaba el hombre hambriento que ve estos cuadrúpedos y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, yo no puedo hacer eso. Y lo que Dios le estaba enseñando a este hombre es que como judío tú no puedes tocar el cerdo y estos animales. Pero le enseñó una lección, dice, lo que yo he limpiado, ¿no? No lo rechacen, ¿no? Esta gente que viene, ustedes los judíos los tratan como perros. Yo quiero que tú vayas y obedezcas. Y entonces viene la delegación de Cornelio a buscar a Pedro. Pedro se va. Ahora fíjense en el verso 24. En el verso 24 dice, al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cornelio no se echó en el sofá a dormir. Él se puso a evangelizar, esperando que esta delegación trajera a Pedro. Y entonces Cornelio bien pudo haber dicho, Señor, tú bien sabes que a nosotros nos consideran como perros. No nos van a aceptar. Pedro hubiera dicho, Señor, yo con esta gente no quiero nada. Pero ninguno puso ningún pero. Cornelio obedeció a Dios. Pedro obedeció a Dios. Fíjense cómo se desarrolla eso. Aquí está en esta ciudad Cornelio, allá está Pedro, y Dios lo ve todo, como tú ves que está en la palma de tu mano. Simplemente lo que Dios quiere es que este obedezca y aquel obedezca y el plan de Dios se cumple. Y Pedro obedeció, Cornelio obedeció mandando, y después que ellos fueron, estaba invitando a sus parientes y a sus amigos. Y del punto de vista de mí, yo creo que esta es la primera vez, por lo menos que yo conozco, donde un judío cruza la barrera cultural y le presenta el evangelio a un grupo de romanos en su casa. Porque el evangelio es para toda persona, griego y judío, colombiano, chileno, boliviano, americano, italiano y cubano, para el bueno y para el malo. El evangelio es lo único que transforma vidas. Y Dios dice, yo quiero que cada uno de ustedes tenga éxito en lo que yo les he llamado a hacer mientras ustedes tengan vida en este mundo. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que ustedes no son diferentes a Moisés, Josué, Abraham, Abel y la gente grande de la Biblia. Ustedes son tan grandes como esta gente. Ustedes simplemente tienen que decir, reconocer, yo soy una persona ordinaria, pero Señor, me entrego totalmente y sin ningún pero a ti para que tú transformes mi vida y hagas cosas extraordinarias a través
de mi vida ordinaria. Señor, yo quiero que tú me des dirección y que me ayudes diariamente a doblar las rodillas y ver el canal 2. Ese no es ABC, ni NBC, ni CBS. Ese es el canal de Dios. Y ahí no tienen anuncios comerciales tampoco. El canal 2. Y escucha la palabra fresca de Dios para que tú y yo le podamos dar una palabra fresca a aquel que trabaja al lado tuyo. Y Dios te dice por tercera vez, no por tercera vez, por tercer punto, tercer ingrediente. Yo quiero que tú me obedezcas a mí en todo. Confía en lo que yo te digo. Cuando yo te diga Cornelio, o tú sustituyes tu nombre ahí, que vayas a tal y tal lugar, no me des ningún pero. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú no ves más allá, pero yo sí. No me digas, tú eres cubano y no te van a aceptar. No me digas, tú eres colombiano o dominicano y no te van a aceptar. Yo sé lo que estoy haciendo. Cuando yo te diga que vayas, simplemente di, ahí voy, Señor. Y mientras tú vas, asegúrate que yo estoy preparando no solamente el camino, pero a donde tú vas a llegar, para que esa persona responda como yo quiero que responda. Fíjense en todo lo que yo le he dicho. Yo no sé qué país es el que dice tómalo suave, ¿no? Puerto Rico. Pues Dios nos dice a nosotros, tómalo suave. En todo lo que yo te he dicho, ahí no hay nada que tú puedes hacer. Todo es el trabajo de Dios. Dios es el que mueve la ficha. Y Dios es el que hace lo que Él quiere que haga. Todo lo que Dios te pide a ti y a mí es que como Isaías digamos, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Dios no está esperando que Isaías nos dijo, heme aquí, envíame a mí. By the way, a la Florida. Porque aquí en Nueva York hay mucho frío. O si eres como yo, que no le gusta mucho el calor, heme aquí, envíame a mí. By the way, en un lugar donde hay mucho frío, porque a mí no me gusta el calor. Esa parte extra la tiene que cortar. Simplemente lo que Dios quiere que tú hagas es, heme aquí, envíame a mí, punto. Dios sabe el lugar exacto donde tú tienes que estar. ¿Conoces a alguien que es religioso, pero no tiene una relación con Cristo Jesús? Si así es, ve al canal 2 y dobla las rodillas y pídele a Dios que te dé una oportunidad de comunicar las buenas nuevas a esa persona, para que el trabajo transformador de Dios se cumpla en la vida de esa persona. Hermanos, como yo le decía a los pastores y a las esposas, qué cosa más bonita ha hecho Dios. Si yo me hubiera quedado en Cuba, hubiera sido bueno, pero bueno, no sé lo bueno que hubiera sido ahora, ¿no? Pero hubiera sido bueno que por lo menos conozca mi país. Pero nada más le hubiera estado hablando a cubanos. Si usted se hubiera quedado solamente en República Dominicana, o Colombia, o El Salvador, o Guatemala, nada más que le hubiera estado hablando a las personas de su país. Pero Dios nos ha dado el reto y la tremenda oportunidad a nosotros de comunicarle el Evangelio al mundo hispano y aún más aquí en Estados Unidos.
Imagínense, un colombiano hablándole a un argentino, ecuatoriano, nicaragüense, panameño, guatemalteco, americano, aquí a pocas cuadras de donde tú vives. Y cuando tú pones eso con Mateo 28, del 18 al 20, y Dios nos manda a ir a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, a hablarle de Cristo. Eso se hace realidad aquí mismo en Patterson. Estamos en Patterson, ¿verdad? Aquí mismo en Patterson. Se hace realidad en Kansas City, Missouri, de donde venimos nosotros. Hay un lugar ahí donde hay gente de Somalia, que son musulmanes. Hay gente ahí de Burundi. Hay gente ahí de El Salvador y Honduras y Nicaragua. Y algunos cubanos regados por allá. Dios nos ha dado tremenda oportunidad para comunicarle al mundo alrededor nuestro que Cristo es la única esperanza. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por el pastor y su familia. Te doy gracias por el énfasis en la oración que tiene esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por las grandes cosas que tú estás haciendo aquí. Y Padre, te pido por cada persona que está aquí escuchándome en esta mañana. Y si hay alguna persona aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, tal vez en esta mañana puede ser un día nuevo donde una vida nueva en Cristo comienza. Señor, tal vez hay alguna persona aquí que ya ha aceptado a Cristo años atrás, pero está viviendo una vida espiritual muy seca, casi que no existe. Algo como que se siente aburrido cuando lee la Biblia. Te pido que vuelvas a reanimar en él o ella el gozo de la salvación, Señor. Si hay alguna persona aquí que por alguna razón, Señor, se ha salido de los caminos rectos de Cristo, Señor, hoy tal vez es el día donde esta persona puede arrepentirse de esos pecados. Y así como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, te doy gracias por esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.